Cuando una mujer se queda en silencio, casi nadie se asusta. La gente cree que es normal, que está cansada, que solo no tiene ganas de hablar. Pero lo que nadie ve es que ese silencio no nació en un día. Se fue construyendo. Palabra por palabra que se tragó. Lágrima por lágrima que escondió. Momento por momento en que eligió no decir lo que sentía, para que todo siguiera en paz. Ella no siempre fue así. Hubo un tiempo en que hablaba mucho. Se reía fuerte. Opinaba. Preguntaba. Decía cuando algo le dolía. Decía cuando algo le gustaba. Pero cada vez que abría el corazón, algo pasaba. Eres muy sensible. No es para tanto. Siempre exageras. Deja el drama. Frases pequeñas, pero repetidas, se vuelven ladrillos. Y con esos ladrillos empezó a construir una pared entre lo que sentía y lo que mostraba. No fue de golpe. Fue lento. Casi invisible. Primero dejó de contar cuando algo le hería. Luego dejó de pedir ayuda. Después dejó de esperar que alguien notara. Aprendió a resolverlo todo por dentro. Sonreía. Cumplía. Estaba para todos. Era la fuerte. La que aguanta. La que entiende. La que no molesta. Nadie sospechaba que, por dentro, a veces se sentía como una casa con todas las luces apagadas. Ese día también parecía normal. Despertó temprano. Preparó el día como siempre. Habló lo necesario. Sonrió cuando tocaba. Pero llevaba días sintiendo algo raro en el pecho. No era tristeza exacta. Era peso. Como si su alma estuviera cansada de sostener tanto, sin descansar nunca. Al mediodía, alguien hizo un comentario sin mala intención. Una frase común. Pero cayó sobre ella como una gota más, en un vaso que llevaba años lleno. No respondió. No discutió. Solo se quedó quieta. Y algo se apagó. Siguió el día en automático. Moviéndose. Haciendo. Cumpliendo. Pero por dentro ya no estaba ahí. Cuando llegó la noche, se sentó en la cama sin prender la luz. La casa en silencio. El mundo en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, ella también. Sin música. Sin distracciones. Sin fingir. Y entonces lo sintió todo junto. El cansancio de ser fuerte siempre. El dolor de no sentirse vista. La soledad de entender a todos, mientras nadie le entendía a ella. No gritó. No hizo escándalo. Solo se quedó sentada, con los ojos llenos de agua que no caía. Porque incluso llorar le parecía demasiado. Y en medio de ese silencio espeso, una verdad se hizo clara. No estaba callada porque no sentía. Estaba callada porque sentía demasiado, y ya no sabía dónde ponerlo. Recordó cada vez que quiso decir me duele y dijo no pasa nada. Cada vez que quiso decir necesito un abrazo y dijo yo puedo sola. Cada vez que quiso decir no estoy bien, y dijo estoy bien. No por mentir, sino por sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Y su cuerpo empezó a mostrar lo que su boca no decía.
cansancio constante, falta de ganas. Esa sensación de estar, pero no estar. Cuando una mujer se queda en silencio, no se está volviendo fría. Se está protegiendo. Está cerrando puertas por dentro porque tocó demasiadas veces afuera, y nadie abrió. Esa noche, por primera vez, no intentó ser fuerte. No intentó entender a nadie. No intentó resolver. Se abrazó a sí misma. Y se permitió sentir sin explicarlo, sin justificarlo, sin hacerlo pequeño. Las lágrimas salieron lentas. Sin drama. Pero profundas. Como si salieran de años atrás. Lloró por la niña que aprendió a no molestar. Por la joven que siempre dio más de lo que recibía. Por la mujer que fue refugio para todos, sin tener uno propio. Y entre ese llanto silencioso, algo cambió. No el mundo. No las personas. Ella. Entendió que callarse no la hacía fuerte. Solo la hacía invisible, incluso para sí misma. A la mañana siguiente, todo seguía igual afuera. Pero adentro había una decisión nueva, pequeña, frágil, pero real. No iba a gritar su dolor al mundo. Pero tampoco iba a seguir negándolo. Cuando alguien le preguntó ¿todo bien?, sintió la respuesta automática subir, la de siempre. Pero esta vez respiró. Y dijo: hoy estoy un poco cansada. Nada dramático. Nada exagerado. Pero era verdad. Y nadie se rompió por escucharla. El mundo no se cayó. Nadie se alejó. Ese día entendió algo enorme. Decir lo que siente no la convierte en carga. La convierte en humana. Cuando una mujer se queda en silencio, a veces está pidiendo que alguien mire más allá de su sonrisa. Pero también hay un momento en que ese silencio ya no es espera. Es límite. Y ella estaba cruzándolo. Aprendió poco a poco. A decir no puedo sin culpa. A pedir espacio. A no resolverle la vida a todos mientras la suya se caía por dentro. No fue fácil. A veces volvió a callar. A veces volvió a tragarse lo que dolía. Pero ahora lo notaba. Y cada vez que lo notaba, se elegía de nuevo. Porque el verdadero cambio no fue que el mundo la entendiera. Fue que ella dejó de abandonarse para que todos estuvieran cómodos. Su silencio ya no era resignación. Era pausa. Era escucha interna. Era respeto por lo que sentía. Y si algún día vuelve a quedarse callada, no será porque no tiene nada que decir. Será porque por fin aprendió que su paz vale más que explicar su dolor a quien no quiere entenderlo. Corazón roto, mensaje final. Cuando una mujer se queda en silencio, no la ignores. Pero si esa mujer eres tú, recuerda que tu voz también merece existir, incluso cuando tiembla. Ave mainisi histórica o guay se continúe carta o onjan en huatiacha, aurkaani kao aurjera, aurimouschenel, aurlamba lejaateain. Después de ese pequeño cambio, la vida no se volvió mágica. Nadie vino a rescatarla. Nadie leyó su mente de repente. Pero algo dentro de ella dejó de romperse cada día. Porque ahora, aunque fuera en voz baja, se escuchaba. Empezó a notar cosas que antes ignoraba. La forma en que su cuerpo se tensaba cuando decía sí queriendo decir no.
la pesadez en el pecho cuando fingía estar de acuerdo, pero esta vez sonrió suave y dijo: estoy aprendiendo a escucharme. La otra persona no entendió del todo. Cambió de tema. Y por primera vez, eso no la rompió. Porque su proceso ya no dependía de que los demás lo comprendieran. Dependía de que ella no volviera a abandonarse. Su silencio dejó de ser tristeza acumulada. Empezó a ser espacio interno. Un lugar donde podía sentir sin juicio. Donde podía aceptar que no siempre podía con todo. Donde podía ser frágil sin sentirse menos. Porque ser fuerte no es no llorar. Es saber cuando ya no puedes sola, y tratarte con la misma compasión que das al mundo. Hubo recaídas. Días donde volvió a decir no pasa nada cuando sí pasaba. Días donde volvió a cargarse más de lo que podía. Pero ahora había algo distinto. Conciencia. Y la conciencia cambia todo. Porque cuando te das cuenta de que te estás dejando de lado, puedes volver. Y ella siempre volvía. Volvía a preguntarse: ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo dar sin romperme? Esas preguntas empezaron a guiar su vida más que la culpa, más que el deber, más que el miedo a incomodar. Y poco a poco, su silencio cambió de significado. Ya no era una pared. Era un refugio. Ya no era resignación. Era respeto por su propio límite. Y el día que alguien le dijo: antes eras más fuerte. Ella entendió algo que antes no habría entendido. Sonrió, tranquila, y pensó: no. Antes estaba más callada por dolor. Ahora estoy más callada por paz. Corazón roto, seguimos todavía. Perfecto, seguimos profundizando corazón roto. Con el paso de los días, empezó a notar algo que antes le parecía imposible. Su silencio ya no le pesaba igual. Antes era un silencio lleno de palabras atrapadas, de gritos que no salían, de respuestas que se morían en la garganta. Ahora era diferente. Más limpio. Más consciente. Pero sanar no es una línea recta. Y justo cuando pensaba que estaba más estable, llegó una prueba. Alguien cercano le dijo, casi riendo: estás cambiando, ya no eres la misma de antes. La frase parecía ligera, pero tocó un miedo profundo, el miedo a dejar de ser querida si dejaba de ser la que siempre estaba para todos. Esa noche volvió a sentir el viejo impulso de retroceder. De volver a decir sí a todo. De volver a callar para que nadie se incomodara. De volver a ser la versión de ella que no ocupaba espacio. Se sentó sola en la sala, con la luz baja, y sintió esa lucha interna. Una parte decía: ¿ves? Por eso es mejor no cambiar. Así todos están bien. Pero otra voz, más nueva, más suave, respondió: ¿y tú, cuándo estás bien tú? Esa pregunta la atravesó. Porque toda su vida había medido su valor por lo útil que era para los demás. Por cuánto aguantaba. Por cuánto daba sin pedir. Nunca por cómo se sentía por dentro. Lloró otra vez. No como antes, desde el desborde, sino desde la comprensión. Como quien se despide de una versión antigua de sí misma. Entendió que muchas personas estaban acostumbradas a su silencio doloroso,
porque ese silencio las hacía sentir cómodas. No tenían que cambiar. No tenían que escuchar cosas difíciles. No tenían que verla como alguien que también necesitaba. Pero ella ya no podía seguir siendo cómoda a costa de su propia alma. Y esa realización dolió, pero también liberó. Porque cuando una mujer empieza a respetarse, algunas relaciones cambian. Algunas se incomodan. Algunas se alejan. Y eso no significa que ella esté mal. Significa que dejó de encajar en lugares donde solo cabía si se hacía pequeña. Un día, alguien le pidió algo que sabía que la sobrecargaría. Sintió el sí automático subir a la boca. Se detuvo. El corazón latiendo fuerte. Las manos un poco frías. Y dijo: esta vez no puedo. Hubo silencio al otro lado. Un silencio incómodo. Antes, ese silencio la habría hecho retractarse. Explicarse de más. Sentirse culpable. Pero esta vez respiró, y se sostuvo. El mundo no se acabó. La otra persona no se rompió. Quizás se molestó un poco. Quizás no entendió. Pero ella se fue a dormir esa noche con algo nuevo en el pecho. Tranquilidad. No la tranquilidad de que todos estuvieran contentos, sino la de no haberse traicionado. Y eso, para alguien que pasó años callándose. Para que otros estuvieran bien, es un acto enorme de amor propio. Su silencio dejó de ser ausencia. Empezó a ser presencia consigo misma. Empezó a notar lo que le gustaba. Lo que le drenaba. Lo que la hacía sentir viva. Lo que la apagaba. Cosas simples. Caminar sola. Tomar café sin prisa. Escuchar música con los ojos cerrados. Pequeños momentos donde no era la fuerte, la que resuelve, la que entiende a todos. Solo era ella. Y en ese espacio empezó a aparecer algo que no sentía desde hacía mucho. Paz. No felicidad constante. No vida perfecta. Paz. La paz de no estar peleando contra sus propias emociones. La paz de aceptar que también tiene límites. La paz de saber que su valor no depende de cuánto soporte. Cuando una mujer se queda en silencio, a veces es porque se está perdiendo. Pero también puede ser porque se está encontrando. Y ella, después de años de ruido interno, por fin empezaba a escucharse. Corazón roto, estamos entrando en la etapa de transformación final, identidad nueva, amor propio más firme, mensaje poderoso. Seguimos, y ahora la historia entra en la parte más profunda, símbolo de luna creciente, corazón roto. Con el tiempo, empezó a pasar algo que no esperaba. La gente comenzó a reaccionar a su cambio. Algunos la miraban como si estuviera distante. Otros decían que estaba más fría. Alguien incluso comentó: antes eras más dulce. Y esa palabra se le quedó clavada. Dulce. O disponible para todo, incluso cuando se rompía por dentro. Esa noche pensó mucho en eso. No quería volverse dura. No quería dejar de amar, de cuidar, de ser esa mujer que siente profundo. Pero tampoco quería seguir desangrándose en silencio para que los demás se sintieran cómodos. Y ahí entendió algo esencial. Poner límites no es dejar de ser amorosa. Es dejar de ser invisible.
Su silencio ya no era un lugar donde se escondía. Era un lugar donde decidía. Decidía cuándo hablar. Decidía qué cargar. Decidía que no aceptar. Eso asusta a quienes estaban acostumbrados a una versión de ella que siempre cedía. Pero a ella la estaba salvando. Un día, se encontró frente al espejo, no cansada, no rota, solo pensativa. Se miró largo rato. Ya no veía solo ojeras y agotamiento. Veía historia. Resistencia. Aprendizaje. Se dijo en voz baja. He sobrevivido siendo fuerte para todos. Ahora quiero vivir siendo honesta conmigo. Esa frase no cambió el mundo. Pero cambió la forma en que caminaba por él. Empezó a hablar un poco más claro. No todo. No a todos. Pero sí lo importante. Si algo le dolía, lo decía. Si algo la superaba, lo admitía. Si necesitaba espacio, lo tomaba. Algunas personas se acercaron más. Porque por fin podían conocerla de verdad, no solo su versión servicial. Otras se alejaron. Porque ya no podían usar su silencio como lugar donde esconder sus propias faltas. Y eso dolió. Claro que dolió. Pero dolía distinto. Era el dolor de crecer, no el dolor de apagarse. Una tarde, caminando sola, sintió algo extraño, ligereza. Como si por primera vez en años no estuviera cargando a todos dentro del pecho. Respiró profundo. El mundo no era más fácil. La vida seguía teniendo problemas. La gente seguía siendo complicada. Pero ella ya no se estaba abandonando para sostenerlo todo. Y eso cambia la manera en que se vive el dolor. Porque ahora, cuando se quedaba en silencio, no era por miedo. Era por elección. Un silencio que descansaba. Un silencio que escuchaba. Un silencio que respetaba sus límites. Ya no era la mujer que se callaba para no perder a otros. Era la mujer que hablaba, o callaba, para no perderse a sí misma. Y esa diferencia, lo cambia todo. Estamos justo antes del cierre final emocional, donde se conecta con el mensaje universal para quien escucha la historia Corazón Roto. Ahora sí, el cierre que se queda en él, pecho corazón roto. Pasaron los meses, y si alguien la miraba desde afuera, no vería un cambio dramático. No dejó su vida. No hizo un escándalo. No se convirtió en otra persona. Pero por dentro, ya no vivía en guerra consigo misma. Aprendió algo que nadie le enseñó de niña. Que su dolor no era una exageración. Que su cansancio no era debilidad. Que su necesidad de espacio no era egoísmo. Durante años pensó que ser buena mujer era aguantar. Que ser fuerte era no molestar. Que amar era olvidarse de sí misma. Ahora sabía que eso no era amor. Era abandono propio. Una tarde, alguien le preguntó otra vez. ¿Por qué estás tan callada? Antes habría sonreído y dicho cualquier cosa para tranquilizar. Pero esta vez no se defendió. No se explicó de más. Solo respondió suave. Porque ahora me escucho por dentro. No todos lo entendieron. Pero ya no necesitaba que todos entendieran. Porque su silencio ya no era un grito ahogado. Era paz.
Ya no se quedaba callada porque sentía demasiado y no cabía en ningún lado. Se quedaba callada cuando algo no merecía su energía. Cuando necesitaba sentir antes de hablar. Cuando elegía no cargar con lo que no era suyo. Y cuando hablaba, lo hacía con verdad. Sus palabras se volvieron menos frecuentes, pero más reales. Su presencia, menos ruidosa, pero más firme. La gente que la conocía de verdad notó algo distinto. No estaba más fría. Estaba más entera. Porque una mujer que ha llorado en silencio durante años, cuando aprende a respetarse, ya no se rompe por todo. Se dobla, sí. Siente, sí. Duele, sí. Pero ya no se abandona. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y empezar a vivir. Un día, al mirarse otra vez al espejo, no vio solo cansancio ni lucha. Vio una mujer que había cruzado su propia tormenta sin hacer ruido. Una mujer que había aprendido que su voz importa, incluso cuando tiembla. Una mujer que ya no se calla para que otros se sientan cómodos. Sonrió. No una sonrisa forzada. No una máscara. Una sonrisa suave, tranquila. La sonrisa de alguien que por fin está de su propio lado. Porque cuando una mujer se queda en silencio, el mundo debería prestar atención. Pero si el mundo no lo hace, lo más importante es que ella sí lo haga. Corazón roto. Mensaje final para el video. Si alguna vez te quedaste en silencio para no incomodar a nadie, recuerda que tu voz también merece un lugar. Y tu paz vale más que cualquier aceptación.